Y estamos en Sin Cepo, como todos los días, desde las 10 de la mañana. Ya me están mandando mensajes por el entrevistado que tenemos en estos momentos, porque hay un tema que afecta a la salud de todos los necochenses, pero específicamente un área. Y está con nosotros el doctor Gonzalo Pérez Cortizo. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo le va? Por fin, ¿no? Después de tanto tiempo. Que pudo venir. Salud mental, ¿se especializa en eso? ¿Qué título tiene? ¿A qué se dedica? La salud mental existe desde hace mucho, pero es un término de usanza nueva. Yo digo que soy psiquiatra. Es un punto controversial porque la ley de salud mental es como que tiene un punto de unión con las demás disciplinas a través del concepto de la salud mental. Entonces, por ahí decir lo que digo que soy psiquiatra, como que me estoy un poco alejando y no ese es el concepto ni cerca, pero uno, ¿no?, siempre resalta su profesión. Bien. La salud mental no se estudia, es parte de. Apa. No hay residencia de salud mental. Ahora, son nuevas y no tienen la profundidad en la disciplina puntual que tiene la psiquiatría. No ve biología, no ve tanta farmacología, une conceptos y termina de... Lo que nosotros vemos en los primeros que han residentes y demás es que no tienen el mismo tipo de formación, que es lo que estamos viendo en la sociedad después con lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un problema grave la forma en que la sociedad se está manifestando o los actores de la sociedad se manifiestan? Digamos que no, es algo lógico. Ah, lógico. Claro, porque cuando se saca un poco el control o el orden, aparece lo que uno sabe que va a aparecer. Hay una ley de salud mental de 2010 que ya entró en plena vigencia en 2020, o sea que ya tenemos 5 años de exclusividad, digamos, donde desaparecieron los hospitales monovalentes. No solo que desaparecieron, sino que esto es lo controversial, que se los trató como un tabú. Se han llegado a poner carteles en Melchor Romero, placa oficial, aquí funciona un hospital de internaciones. No quiero seguir el tema porque es complicado, pero entonces es lógico que si un paciente deja de ser observado, deja de ser tenido en cuenta para tener la posibilidad de un tratamiento, que se niegue el diagnóstico no quiere decir que va a desaparecer la real enfermedad que el paciente tiene. Claro. Entonces lo que estamos viendo es eso. Es eso. La no atención sería, o haberlos dejado de... La mala atención. La no atención y la mala atención. Hoy entiendo que la ley viene para solucionar problemas reales o vicios, mejor dicho, de la misma disciplina, porque los psiquiatras, los psicólogos, los directores, los médicos, somos humanos y a veces el poder, dijo Foucault, ¿no?, el hombre y el poder, es complicado. Cuando tiene esa relación, ahí viene la ley para romper esa relación tan, por ahí, perversa, para lo que los ven de afuera, y que hicieron la ley, que no es real, con el paciente. Históricamente los pacientes hasta hace 150 años atrás estaban encadenados, atados, los pacientes psiquiátricos. Sí. ¿No? Esto es real. Sí. Se evolucionó mucho en una disciplina que es bastante nueva, la psiquiatría, lo que nosotros hacemos, la biología, la psiquiatría tiene 100 años, para lo que es la cirugía y las demás disciplinas. Y en esto se avanzó bastante. En el último tiempo se está empezando a negar la psiquiatría, que ya creo que es una evolución por un camino un poco errado. Ahí es donde estamos viendo el problema de que los pacientes, muchos de los que vemos en la calle manifestarse mal o tener, el caso famoso del actor, del músico, ¿qué es lo que pasa? Se le da la total voluntad al paciente. Entonces nosotros sabemos el devenir de enfermedades que tienen un importante enjambre biológico. La esquizofrenia tiene base biológica, las enfermedades psiquiátricas, a pesar de que nosotros tratamos, hablando técnicamente, el software y no el hardware de la mente, no es tangible, pero tienen bases. El órgano de función es el cerebro. Entonces, Claro. Negar esto es negar una disciplina, es negar a profesionales que tienen tiempo, es negar una de las mejores psiquiatrías del mundo
es la Argentina. Somos la psiquiatría, o sea, los psiquiatras argentinos han hecho mucha literatura y son de mucho renombre afuera. Goldar es un prócer de la psiquiatría y han sido, bueno, falleció el año pasado, pero han sido víctimas de esto también un poco, ¿no? Y nunca se tuvo en cuenta la opinión profesional. No se tuvo. Y no, los consejos psiquiátricos, las asociaciones de profesionales y demás la han desaconsejado. De hecho, hay mucha movida porque pasa esto. El paciente, nosotros lo internamos, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero lo internamos, muy difícil de internar porque tiene que estar en el brote agudo, en riesgo cierto, inminente. Un montón de palabras que difíciles, ¿no? Y si llegás y me decís, me quiero ir porque me estoy bien, me la complicaste. Claro. En esta ciudad particular, con 2 instituciones neuropsiquiátricas, aunque bueno, una ahora esté por ahí camuflada, va a seguir siendo un hospital neuropsiquiátrico siempre, claro, porque la gente lo toma así, justamente. Provincial. Sí, subzonal provincial. Claro. Con otro poder y con otro, es de derivación regional. Es un hospital muy importante, ha sido un hospital muy importante con residencia psiquiátrica durante 20, 30 años, ha sido formador de muchos profesionales de la zona. La verdad que es una institución que es una pena que se haya, culpa de la ley, por ahí desabastecido de profesionales importantes. Más allá de eso, como hay 2 instituciones, ¿no? Está la clínica, de la cual formo parte. Esta semana tuvimos la obligación de mudarnos de edificio, después de 15 años que hicimos un edificio nuevo, tuvimos que mudarnos. Pero vos estás hablando de José Ingeniero. Estoy hablando de que hay 2 instituciones, por eso la sociedad está adaptada a la psiquiatría y no afuera. Necochea es una ciudad particular. Uno ve por la calle muchos pacientes que vuelven a la institución, que es atendida. Viene gente de Mar del Plata a vivir a Necochea por el hospital neuropsiquiátrico, se le brindaba la medicación, se le daba atención permanente y eso no está más. Los ves en la calle lavando vidrios, pidiendo plata en los serruchitos, adelgazados, fuera de hora, por ahí con alguna bebida energizante en caja ¿no? Entonces eso, lamentablemente, es el devenir de algo que se descontroló. Claro. Me mandan un mensaje. Miren, ¿qué sucede en Necochea con la salud mental de menores de 15 años que no hay centros para su atención psiquiátrica? Mirá qué buena pregunta y qué bueno lo que estamos diciendo. Hay un solo especialista, Juan Cruz Charles, muy bueno, de Mar del Plata, él es necochense, pero le pasa lo que nos pasa un poco a todos. No hay psiquiatras en general que quieran atender, a pesar de que hay un montón de psiquiatras, porque es una profesión que está bastante vapuleada. Tratar con el niño es tratar también con muchos problemas que el psiquiatra no puede resolver. Entonces, la psiquiatría se está dejando un poco ya de elegir. La psiquiatría infantil también es una especialidad difícil, pero lo que falta es el valor económico para que aparezcan las cosas, que es lo que le pasó a la ley. La ley no está tan mal si la ley estuviese implementada en su totalidad. Lo único que se implementó fue la desaparición de las instituciones monovalentes. Psiquiatría infantil estaba dentro de las instituciones monovalentes. El servicio de psiquiatría infantil y de psicología infantil de Necochea estaba dentro del Hospital Taraborelli. Claro. El Hospital Taraborelli hoy es un hospital general que para el ministerio tiene internación clínica y guardia clínica. Entonces desapareció la pediatría. Nosotros tenemos 50 camas de internación en la clínica, pero no habilita el ministerio que se comparta con menores. Entonces, nosotros estamos acotados, no podemos internar menores. Menores de 18, legalmente no podemos internar menores. O sea que lo que dice Luis entonces... Es totalmente cierto y es un problema muy grave. Como tenemos una población, como decíamos, ¿no? Que ha venido gente de afuera y demás, también tenemos, un rasgo biológico, y hay hijos y hay familias que se atienden. Entonces, hay una situación muy complicada, se quedó la madre sin tratamiento, el hijo sin tratamiento, sin medicación. Ahora, así como al pasar hablaste de la José Ingeniero, de la privada, que tuvieron que cambiar de lugar, contanos un poco qué es lo que sucedió. Sí, esto es reciente, muy reciente, fue medio que abrupto. Hace un par de meses atrás tuvimos también la obligación o la necesidad de estar por los medios comentando un poco lo que nos pasaba.
Por ahí, en ese momento se puntualizó sobre una obra social, que fue la circunstancia puntual del momento, no es ninguna obra social, sino es el todo, esto. Claro. Nosotros estamos hace un par de meses largos que muy apretados porque las obras sociales, agarrados de la ley, no remuneran como deberían. Y de hecho muchas obras sociales ya no lo cubren, lo dejan en la salud pública. ¿Todos los psiquiátricos no lo cubren? Claro que no. Y obras sociales como Luz y Fuerza mandan a sus pacientes a Mercedes a atenderse, a 400 kilómetros. Claro. Y no les cubren la internación, siendo una obra social muy fuerte en Necochea y que siempre tuvo convenios con instituciones de acá. Entonces, esto se está notando hasta en OSDE. Pero nosotros nos tuvimos que ir porque en general se dio una particularidad, que es que la ley disminuyó la capacidad de camas que nos autorizaba en el edificio. El edificio estaba preparado para 80 camas, nos autorizaron 50, no había posibilidades de modificarlo. El alquiler se nos fue de las manos porque siguió acorde a las 80 camas, con la tasa de actualización, y estábamos hablando de Sí, muchos dólares, ¿no? Claro. Entonces no era rentable, eso fue la realidad. Se nos planteó de presentar convocatoria, cerrar o hacer alguna jugada diferente. En eso siempre es preferible no seguir luchándola, y en eso estamos. Lo que pasa, que eso fue lo que intentamos plantear en aquel momento, aparece la burocracia en todo esto. Aparte de la ley, aparte de todo, aparecen los tiempos. Nosotros empezamos con el proceso de habilitaciones y de solicitudes en septiembre, octubre, y todavía estamos esperando la firma, el último trámite local. Entonces son 3 meses, es largo, ya lo obtuvimos recientemente, estamos por eso dimos el paso de pasar de edificio. El viernes tomamos la decisión de mudar la clínica a lo que fue el Hotel Acapulco en 52 y 50. Acá somos vecinos, compartimos la manzana ahora. La manzana. Sí. Capaz que nos vemos seguido. Hay un proyectito ahí para la noche con el propietario y por ahí algún tallercito para también lo que tiene que ver con la institución y radializar un poco la salud mental, revolviéndole a Miguel ahí, por ahí va a tener un espacio. Claro. Y bueno, eso es lo que pasa. Tratamos de buscar una diferencia, tenemos el consultorio en 52 y 61, alquilamos un buen consultorio para que la gente esté más cómoda, más cerca, la ley plantea eso. Acá en la esquina también. Sí, tenés turno cuando vos quieras, te vas acá de escapada y volvés. Claro. Había una agencia de turismo en un momento. Claro. Ahí. Una casona antigua muy linda. Pero vos imaginate, soy 2 meses cerrada, pagando alquileres de ahí y del hotel, esperando y esperando. La burocracia. Claro. La maldita burocracia. La burocracia. Y todavía, pero ya pudiste... Ya tenemos todo, ya presentamos los papeles en el ministerio, ya estamos. Pero bueno, siempre es una jugada nueva, adaptarse el personal, que se adapte la gente, que conozca, son cosas diferentes. Lo otro era más grande, era más alejado, tenía por ahí para el que estaba adentro, la tranquilidad de estar alejado, tener menos ruido, y más espacio. Hoy nosotros mantenemos desde siempre la misma planta, no es que nos redujeron 30 camas y salimos a cortar para mantenernos, entonces tomamos esa política también, ¿no? De todos juntos hasta el final, y bueno, entendemos que en una caja más chiquita entran menos zapatos. Otro oyente me está mandando un mensaje, no tanto como pregunta, Marcelo. Lamentablemente, luchando contra el capital, nos llevó a financiar la salud psíquico, mental y física, pero las políticas pusieron el foco en el lenguaje inclusivo y no cómo financiar estas instituciones tan importantes. Muy bien lo que dijo, la verdad, porque es eso. Estábamos hablando un poco de eso y por ahí después me desvié. La ley, si se hubiese implementado en su totalidad, hubiese sido buena, porque habla de sacar al paciente a la calle y a la familia. Nosotros teníamos pacientes que estaban así alojados hacía 15, 10 años, no porque estaban abandonados, porque la familia, de humildes, por ahí de zonas rurales, inclusive no pueden tener 2 hijos por ahí con enfermedades discapacitantes graves, con todo lo que conlleva, y los tuvimos que devolver a la casa. A veces con orden judicial, porque el mismo familiar también se imponía
tratando con la ley. Entonces, imagínate esta situación, ¿no? Te tengo que mandar a un paciente que es tu hijo, que vos lo querés, pero que no lo podés recibir técnicamente. Y yo como médico que te aseguraba antes, ¿no? La tranquilidad porque te daba la salud a tu hijo, te lo he hecho. Ah, miércoles. Suena feo. Suena feo, ¿no? Porque la ley decía que iban a haber casas de medio camino, hogares, más residencias, pero lo que pasa es que los que estudiamos, los profesionales, que por ahí nos lleva 15 o 20 años de estudiar, no deja de ser también un sustento. Y si en lo que nosotros ponemos plata no nos la devuelve de algún modo, deja de ser rentable, dejan de aparecer los privados que pongan casas de medio camino, residencias, si no lo estimula el Estado. Entonces creo que para que hubiese funcionado, ya que no está estimulado para el comercio privado, el Estado tendría que haber resuelto la situación de residencias. Los municipios, la provincia, residencia para menores, residencia para discapacitados, y ahí estaríamos con los pacientes que nosotros mandamos de vuelta al domicilio o a la nada, porque muchos se fueron de alta, a su casa solos. Ahí te respondí la pregunta del principio, ¿por qué estamos viendo lo que vemos a veces? Claro. Porque antes también era libre, pero volvía a dormir porque él quería, a veces a un hospital, y recibía su medicación, su comida, su bebida, se bañaba. Claro, estaba cuidado. Lo que hace a la salud, ¿no? A la salud en General, claro. Ahora, todos estos conceptos, y cuando vos decís, che, pero la burocracia me frena, la burocracia no me da lo que, ¿cómo afecta, digamos, el ingreso? Porque por ahí alguna obra social te requiere todos esos reglementos, ¿o no? ¿O es la mirada de afuera? Vos dijiste cómo todo nos frena, y algunos por ahí no nos frena, somos más intrépidos, seguimos avanzando por necesidad, y todo esto que vos te estás planteando son situaciones que se van a plantear, o que se pueden plantear, ¿no? Porque estamos cambiando intempestivamente, siempre está el miedo y el riesgo del que mira de afuera y opina sin saber a veces la realidad, ¿no? Porque esto se plantea no por ganas, sino por necesidad de mantener las plazas de trabajo de 40 familias, Claro. y los puestos de trabajo y las camas de internación de otros 54. 54. Es un número lindo. Lo que yo le intentaba plantear al municipio en aquel momento era que esto es un problema de salud pública, aunque sea una clínica privada. Afecta a 90 familias, 40 empleados y 50 internos, y 50.000 historias clínicas, 55.000 historias clínicas abiertas en casi 40 años que tiene ¿En la cochina? en la clínica, nada Por más. eso, En el neuropsiquiátrico otras 95.000 había, la pucha. o más, sí. Una cifra de estadística mundial, 1.000 millones de pacientes en demanda, el 90 de ellos sin capacidad de respuesta de tratamiento. En el mundo. En el mundo. No somos la La excepción. psiquiatría argentina es muy buena, es muy buena. Y tiene la particularidad de que con los hospitales públicos se le daba atención a casi todos. Cuando uno dice neuropsiquiátrico o problema... Ya no. Bueno, ya no, pero... y ve que mucha gente termina, uno no lo quiere decir, pero termina siendo la realidad en un geriátrico. Los pacientes nuestros, pacientes de 25 en adelante, están yendo, en vez de a la casa, a un lugar que no tiene las condiciones necesarias para que él siga alojado, a geriátricos. Entonces aparece el problema de que está con abuelos, y el abuelo no tiene la misma tolerancia física que el pibe. Los dueños de hogares están respondiendo muy bien, porque si yo estuviese en el lugar de los dueños de hogar, es un problema. Vos tenés un chico que puede tener una crisis, que te quiere un abuelo, o lo que fuere, ¿no? Entonces, pero están aceptando la situación, un poco obligados, un poco por necesidad. Un vecino que mandó la pregunta, ya la mandó. Bueno, ahora, en todo este combo, ¿cómo estás hoy? ¿Estás habilitado 100%? Si hay alguien con un problema, ¿sabe dónde tiene que ir? ¿Sabe dónde tiene que generar las acciones? Nosotros recibimos, yo compré la clínica en 2021, iniciamos los trámites inmediatamente, nos dieron la habilitación en marzo de este año. También hay una situación rara con el ministerio, pero no importa, al margen de eso, estábamos en proceso,
que es como estamos ahora, en proceso de habilitación. Con el trámite en curso, nosotros tuvimos que mudarnos igual o cerrar. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros esperábamos la devolución del trámite ministerial, capaz que son otros 3 años, 6 meses, a $15.000 por mes. Es mucho tiempo. ¿No? Y plata. No, obviamente. Un alquiler que estaba saliendo casi el 30 y pico % de la facturación, porque te planteo otra situación real. PAMI tiene la particularidad de que te dice lo que te va a pagar, lo que vos tenés que facturar. Él te va auditando previo. Sí. Te dice lo que te audita y nos llegan casi todos los meses 20, 15 millones menos. Por derivaciones a otras instituciones, a veces locales, a veces no. Incluso la mala... Estas son cosas, la cuento son bizarras, hasta bizarras. PAMI nos cobra a la clínica el acompañamiento terapéutico de cualquier paciente de PAMI que pida en el domicilio. ¿A ustedes? A la clínica. Sí, a ustedes como clínica. Claro, algo ilógico. Es como si cualquier paciente llama a un enfermero a domicilio para que le ponga una medicación y se lo cobra a la regional. Por eso está mal entendido todavía lo que es salud mental. Por eso te empecé diciendo psiquiatría. Todo eso está dentro de lo que es salud mental, englobado. Tuvo cosas buenas que para la internación igualó las fuerzas, podíamos todos decidir, pero hemos escuchado decidir a profesores de teatro. Bien. Ahora te pregunto, ¿cuántas camas tenés? ¿Cuántos pacientes tenés? ¿Cuánto personal tenés? ¿Y qué tipo de personal requiere una clínica de ese nivel? Nosotros mantenemos la planta original, la planta de enfermos, de enfermeros, de empleados, quiero decir, ¿no? Original para 78 pacientes que tenía habilitado. En marzo, cuando nos llegó la adecuación, la habilitación, yo tenía el nombramiento como director en la clínica en proceso de adecuación. O sea, estaba todo legal igual, pero no estaba homologada, digamos. Sí, cuando llegan los papeles, nos bajan a 50 camas. Tiene que ver con esto de que los pacientes ya no tenían que estar internados, que van afuera, entonces nos cierran medio ala. Entonces ya ahí veníamos para más. Con todo esto, tenemos que mudarnos, buscamos opciones, estuvimos un tiempo buscando, de hecho intentábamos por ahí, nos daba para algo más, porque la realidad es que con un alquiler así sí. Era muy fácil. Arreglamos con una familia amiga, justo que también fue parte del proceso de transformar el hotel y nos bancó bastante, porque con todo esto se demoró todo. Mauro Jensen y el padre, Roberto González Mendizábal. Tenemos 45 camas, menos camas, en realidad estamos siempre entre 45 y 50. Las vamos a extender, estamos apostando más a hospital de día, que es lo que dice la ley. En realidad, la demanda grande está en hospital de día. Vemos pasear muchos chicos con silla de rueda, con acompañantes, y por ahí están empezando a haber centros, pero faltan centros con especialidades psiquiátricas, centros que atiendan a pibes más. Hay pibes que tienen por ahí comportamientos que no los pueden bancar solamente con un acompañamiento terapéutico. Entonces faltaba eso, sigue faltando eso, porque el hospital neuropsiquiátrico es un hospital, una construcción muy linda, muy lejos, pero no está tan concurrida. Claro. Al paciente no tiene recursos. El paciente psiquiátrico en general no es un paciente psiquiátrico grave, estamos hablando, ¿no? Sí, no, por supuesto. Discapacitada, justamente es una discapacidad mental. Claro. Afecta el intelecto. No tiene un gran poder adquisitivo, salvo que tenga alguien, un familiar, que hay, pero son la excepción. Claro. Entonces, se depende de lo que es la salud pública. Claro. ¿Empleados cuántos? 40, alrededor de 40. O sea, 44, hay algunos que están con licencia, algunos que se han jubilado. Hoy no te... Sí, pero muchos, uno a uno. 40 y pico. Uno a uno estamos. Un paciente por empleado tengo. Seguimos complicados con ese tema. Estamos apostando a que todo... Empujamos. Hay otro loco como yo, Bernardo Carricar, que compró la clínica un mes después que yo en Azul. Tiene la misma situación. De hecho, salió el mes pasado de una denuncia penal que le hizo la Liga de la Memoria, por la memoria. Lo denunciaban, pedían que lo encarcelaran y que le prohibieran por internaciones justamente involuntarias, por un montón de cosas que son normales en el proceder. Claro. De hecho,
esto voy a contar una intimidad, tengo un acta por violación a los derechos humanos con prácticas asociadas a la tortura. ¿Vos? Yo, del año pasado, Gonzalo, iba al ministerio, yo mismo, les cuento porque ahora sepan por qué a veces no tomamos personas que la sociedad creía que deberían estar. Paciente neurológico, agresivo, se golpea, es normal que los contengamos para que no se lastimen. Claro. Y llega la auditoría médica, que no era médica, llega la auditoría del ministerio en ese momento. Y el paciente estaba contenido en su silla de ruedas con dos enfermeras al lado, pero lo estábamos torturando. No, nos dejás sin palabras. Yo me reí así, no lo tomé grave, por eso lo cuento. Pero es grave, es muy grave. A este señor, gracias a Dios, no tuvo, o sea, yo no tuve la desgracia que tuvo él, que lo llevaron a la justicia penal, que la ciudad de Azul tiene instituciones psiquiátricas, pero no están con la profundidad que tiene Necochea. Necochea, el Poder Judicial y demás, se han juntado, nos hemos con los dueños con los directores de salud y demás. Yo no soy parte de esa junta, que es el protocolo, pero por un tema que justamente se juntaron para poder trabajar a pesar de la ley, para poder tener internaciones que se hagan realmente, para poder resolver. Buscar solución. Claro, pero en eso, lo voy a aclarar, yo me tengo que mantener como institución psiquiátrica privada totalmente dentro de la ley y siempre tiene que priorizar lo que dice la ley. Entonces yo no puedo internar a un paciente intempestivamente cuando no tengo controles médicos de laboratorio, toda la cosa que hoy tenemos que tener. Y la ley nos cortó eso. Ahora, la pregunta surge como ciudadano. ¿Que se joda el paciente entonces? No, ¿por qué que se joda? Si un paciente vuelve, mejor. Pero en el caso yo que digo, estamos explicando... Claro, eso es lo que dice la ley. Explicando la ley, pero se olvidó del paciente. Pero para ser un paciente psiquiátrico tenés que estar vivo. ¿No? Entonces primero te tienen que llevar a una guardia de un hospital general, te hacen un electrocardiograma, te hacen un toxicológico, estás bien, no tenés riesgo cardiológico y yo te tomo en la clínica. Nosotros tomamos guardia pero por derivación institucional, con el paciente estudiado, sabiendo que si lo cedo porque está agresivo no va a ser un paro cardíaco, claro. Porque la ley nos prohíbe tener toda esa parte que sea parafernalia. Nosotros intentamos ir a una clínica general con servicios de cardiología y poder facturarlo, poder mantenerlo. No se puede. Hay que hacer como el hospital Taraborelli, que tiene un laboratorio, guardia de internación, guardia clínica permanente las 24 horas, todo eso lo pedían. Me mandan un mensaje Juan Carlos. Es largo. El problema no es la salud mental. Una hoja le está impidiendo ver el bosque. Lo que pasa en salud mental es solo un botón de muestra. La cuestión es que somos un narcopaís inviable, con tan elevados niveles de corrupción y descomposición social que mata y es intolerable todo el servicio de un establishment prebentario, políticos, sindicatos, empleados públicos, planeros, ñoquis, etcétera, etcétera. No quiere que nada cambie y específicamente con un sistema de salud fragmentado y disociado, que es expulsivo iatrogénico, con médicos multiempleados mal pagos e ineficaces. Claro. Me mató perfecto, todo. Es un análisis correcto, correctísimo el caballero. Cuando uno se diluye, pierde la esencia. Si nosotros, que es lo que le está pasando a los médicos de PAMI, nosotros nos quejamos, yo por mis abuelos, y no lo ven, no lo atienden. Pero si al paciente de PAMI, cuando uno deja PAMI, los distribuye forzosamente, con no retribución necesaria, a nosotros los que nos pasa en la clínica, yo hago guardias demasiadas y atiendo, y yo tengo que hacer otras cosas también. El tema es que si no está la retribución de la seguridad social, a un hogar geriátrico le pagan casi el doble que a la clínica por una internación mensual. Y no tiene gastos profesionales ni medicación. Nosotros no llegamos al $1.000.000 por paciente por mes. Medicación, alojamiento, y PAMI pide psicoterapia y psiquiatría todos los días. A este flaco que te conté de la clínica, en las denuncias le decían abandono de paciente porque no tenía psicología todos los días, tenía un día por medio. Entendiendo todo esto que estamos diciendo, y no es que tenía día por medio, tenía internada. Entonces, Gonzalo, ¿hay solución? ¿Hay solución? ¿Cómo que no? Pensar, ¿o no? ¿Vos decís que no salimos de esta nunca más? No, vos sos el argentino tiene en general la costumbre de vivir en crisis. Nos gusta vivir en crisis. Sí.
nosotros la estamos pasando bien. Ese es el concepto. Comemos asado igual los domingos. Nos olvidamos. Cuando nos dejemos de olvidar y empecemos a recordar lo que nos pasó cuando me dejaron sin atender yo le pido a la gente que vaya y denuncie. Y nos denuncie, inclusive, muchas veces. Porque es real la falta de recursos. Yo necesito que a mi papi me dé pelota. Y que a mi papi me dé pelota en Buenos Aires, no acá. Porque acá no tienen respuestas. Claro. Acá no saben por qué le llegan 18 millones de pesos a otra institución en vez de a mí. No, claro. Pero yo no sé, nunca nos atendió en 40 años el director de Papi de Buenos Aires. Nunca. Con IOMA, que entienda que no puede creerles. IOMA te paga los primeros meses y luego te clava. Siempre fue así. Es un rufián, entre comillas, que termina debiéndole a todo el mundo y como están en el poder, nadie los toca. En la AFA sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Damián. El mensaje de Damián. Damián, un abrazo. Somos PAMI y IOMA, nosotros dependientes, así que imagínate la situación es real. Pero OSDE tampoco deja de ser, o sea, pagan en término, pero te dan un mes de internacional paciente, 2 meses. Tampoco lo cura el paciente. O sea, el tema acá es que hay que reivindicar lo que es la salud. La Cruz Azul, la única clínica que quedó a huevo, porque nosotros la puteábamos, que no tiene esto, que no tiene lo otro, pero perdía casi 2 millones de pesos hace un año por paciente que entraba con un infarto. Sí. Porque la medicación sale más cara que lo que las obras sociales le pagan. Entonces, vos dueño de una clínica, ¿entenderías? Nosotros estamos poniendo plata hace 6 meses con la clínica, estamos poniendo nosotros. Entiendo que va a venir, que alguna vez va a venir, no sé cuándo. Esperanza tenés, evidentemente. Y si no, tengo que dejar la profesión. Claro. El cambio fue a lo privado, cansados de estar dejados Tengo la suerte de que me acompañaron 2 grandes amigos. Sandra Zubiri, histórica de la psiquiatría negochense, se enojó porque no la invitamos porque no la invité, porque le faltaban 6 meses para jubilarse. ¿Cómo le íbamos a invitar? Y se tomó vacaciones anticipadas y se fue con nosotros a la clínica. Y Daniel Rodríguez, otro grande de la psiquiatría negochense, jefe de instructores de residentes del neuro, a cargo de también renunció después de 20 años a 8 de jubilarse y se vino a la clínica. Por algo debe ser. Lo que perdió el psiquiatra dentro de la salud mental hoy es el respeto. Epa. Básicamente. De los demás. Sí. ¿No? Entonces, pero por parte del Estado y de las autoridades y de los sistemas. Y de las personas. Y de los compañeros muchas veces en determinados lugares. Entiendo que con esto que dijo el señor se malentiende la igualdad. Yo soy totalmente igualitario y hago siempre por crianza. Me paro primero para lavar el plato o para cambiar una rueda. Pero es real que cuando uno profundiza demasiado en algo se olvida de otra cosa, ¿no? Entonces se igualó tanto y se quiso desjerarquizar la medicina, porque médico hegemónico era el modelo. Pero lamentablemente el que tiene la capacidad técnica en ese sentido, cuando estamos hablando de medicina, es el médico. En la psiquiatría se da la particularidad de que salud mental. Entonces, por ahí no es solamente el psiquiatra. Claro. Tenemos el psicólogo, ya ahí es donde entramos, ya está el psicólogo, pero tenemos terapistas ocupacionales que tienen otra formación. Claro. Entonces, hasta donde yo no sé hacer todo lo que es neurocognición, porque sabe el terapista ocupacional, yo no me voy a meter en eso. Porque respeto a la profesión de él. Claro. Y porque lo respeto a él, en general. Gonzalo, no sé, llevamos como 40 minutos. Perdón, nos tenemos que ir. No. Te quiero decir que comenzamos con una simple pregunta y estamos en una problemática que por ahí nos estás haciendo ver al resto de la comunidad algo que no se ve, que lo tenemos barrido debajo de la alfombra. Ya no, ¿cómo no? Lo que pasa es que no lo tenemos cerca. Los psiquiatras, por eso, por ahí a veces nos dicen lo que después tenemos un poco de, no es perversión la palabra, pero cuando pasa algo, nosotros decimos tiene que pasar esto para que nos ayuden. Pero a ver cuando le pasa a alguien más esto, a alguien de más poder, entonces, fíjate, están diciendo esto, pero no es la única solución. Cuando tuvo la desgracia el presidente que se le prendió fuego el hijo, se habló de salud mental, y a los 3 meses, no sé si se acuerdan, no. el presidente anterior del anterior, después de la señora,
Sí. Yo soy muy malo para los nombres. Sí. Alberto Fernández Sí. tenía un hijo. Ah, tenés Se razón. prendió fuego, no Sí. sí, lo protestó, Sí. se trató el tema, en medios y demás. Hubo un decreto de que se iba a destinar el 10% del presupuesto a psiquiatría. No llegan ni al 0,5. Pero al margen de eso hubo ruido. Con Chano hay ruido. Claro. El ruido no termina de ayudar porque nos olvidamos de vuelta. Ya nos habíamos olvidado. Sí. Pero puso sobre la mesa la problemática. Sí. Y va a haber que hacerse. Ahora se propone, se estuvo haciendo mucha fuerza para que se intervenga la ley de salud mental, se la mejore. Se está hablando, ¿no? Sí, porque es hablando. necesario. Todas las instituciones científicas lo piden. De hecho, es una ley que sigue un modelo mundial. Berreta. Se habla mucho de que está hecha en el escritorio, pero no en el Está lugar. hecha, está hecha en el Congreso. No tiene médicos, no está pensada por científicos. Claro, claro. Un paciente, un paciente crónico que está internado no es más fácil de atender que uno que recién se interna. Si está internado hace mucho tiempo, ya tiene tolerancia, medicación, un montón de cosas. Posiblemente hepatopatía. Yo te lo mando a otra casa. Mandemos primero a los que están recién entrando a la casa, que tienen más capacidad de recuperarse, posiblemente con medicación. Pero a los que ya están deteriorados, no les cortemos. Entonces, no hubo criterio científico. Claro. Hubo criterio de, Plata. no sé, Plata. si vos decís te creo. Sí. Yo no la conozco, la plata, así que no sé. Últimamente no la conozco. Claro. Solo Es las todo deudas. digital Solo ahora. en las deudas. Gonzalo, no sé si querés agregar algo más, en qué No, como entonces, medio de comunicación sí. podemos ayudarte. ¿Cómo que no? Esto, que la gente se acuerde, ¿no? Nosotros estamos en 52, casi 59, y en 52, esquina 61, al lado del restaurante. Claro. Y estamos y vamos a estar. Y creo que la psiquiatría argentina va a seguir. Somos necios y estamos acostumbrados a la difícil, así que vamos a seguir. No nos van a poder cerrar. Esto pasa por mi cuenta y por relaciones personales. Cuando estaba la problemática, que no sabían cómo terminaba alguna clínica, si se cambiaba o no, gente que trabaja, no personas directas, Sí. pero familiares de gente que trabaja, me decía, están haciendo lo imposible, che, no se les puede dar una mano. El personal, ¿eh? El Por personal. eso, te estoy hablando Sí. de familiares del personal. Sí, el personal está ayudando a la par. Yo era personal. Yo compré la clínica para ayudar, básicamente, porque siempre tuve afinidad y estaba ahí en lo que es la dirigencia, ¿no? Lo que es la gestoría, digamos, la gerencia, pero la situación es que la clínica yo la compré ya en una situación mala. O la cerraban, o no necesité todavía, Mario se murió, no tenía psiquiatra heredero, yo ya la dirigía, pero los hijos estaban perdiéndose. Entonces me pregunté esa situación, ¿qué hacemos? Bueno, te deseamos muy bien y te vas de vacaciones y vivís bien. O te quedas a cargo de esta torta. ¿Y qué vamos a dejar todo en calle? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Y yo, nada, me corro auto, me la pongo en la segunda cosa. Y me metí para seguir, básicamente. Y entró una compañera de trabajo, que es la facturista Andrea, que es mi socia hoy, y el personal, si bien debe ser difícil al principio, porque por ahí decís, uy, qué loco, no me metí acá, pero no, sigo acá. Pero la banca, hace 6 meses que la están pasando duro y nos banca. Obviamente que ahora cambiarse de lugar, de edificios, de instalaciones, de todo, imagínate, teníamos que hacer para 80 personas, comedores para todo, y ahora venimos con un hotel, con otra historia, con otra antigüedad, y la está bancando, y la vamos a sacar adelante. Y hay un proyecto superador, si será todo bien, por ahí podemos ayudar a que el Estado, si no ayuda, los ayudemos nosotros a los que necesitan residencias. Pero bueno, nos falta un poquitito más para eso. Con este paso por ahí lo vemos. Feliz 2026 entonces. La verdad que sí, se cierra un buen... La gente tiene que recordar que fue feliz en el 2025 también, ¿no? Así que es un buen 2025 a pesar de que haya sido por ahí un mal final. Gonzalo, un gusto de conocerte personalmente y bueno, a tu disposición. Un gusto, acá estaremos de vuelta próximamente y cerquita, ¿no? Espero. Claro, bueno, A la pasada. A la pasada, ante un requerimiento estamos. Vamos a hacer una columnita, nos vamos a poner de acuerdo. Muy bien. Y nosotros de esta manera